Ya está en el aire Juan Manuel Cao. A fondo. Nada justifica el ataque ruso a una estación de trenes en el este de Ucrania. Aquí tenemos las imágenes donde solo había civiles. Estaban civiles que además trataban de escapar del horror, no solo del horror del ataque, sino del horror de la guerra. Y estas imágenes parecen reforzar la sospecha de que el ataque indiscriminado a los civiles en Ucrania no son daños colaterales, sino parte, como han dicho algunos analistas, de una estrategia premeditada. Esta fotografía, bueno, primero este es el escenario que quedó, pero la fotografía anterior es tremenda porque no hay una sola persona, pero miren el cochecito, miren las maletas, o sea, no hay justificación, repito, para este tipo de ataques. 52 muertos, decenas de heridos. Hoy el presidente Zelensky pues habló de estas imágenes, se los voy a mostrar en solo segundos, pero quiero presentarles a nuestro invitado, que es un invitado importante, Carlos Díaz Rosillo, porque él fue ex subsecretario de Defensa de los Estados Unidos y además fue director de política de la Casa Blanca, así que es un gusto tenerte aquí con nosotros. El gusto es mío. ¿Sabe que ese término de secretario se usó en Cuba hasta el año, yo creo que hasta los años 30 o 40, estaba igual que, luego empezaron a usar ministro, ¿no? Entonces, algunos no entienden, cuando yo digo que tú fuiste subsecretario de Defensa, que fuiste viceministro de Defensa de los Estados Unidos. O sea, que se dice fácil, pero es un honor que un cubano haya ocupado un cargo tan sensible, pues un cargo sensible en cualquier administración. Y hablando de defensa, lo primero que te quiero presentar es lo que el presidente Zelensky habló al Parlamento de Finlandia. Enseñó esa foto que habíamos mostrado al principio y las imágenes de este ataque a la estación de trenes. Adelante. They hit these people. There are witnesses, there are videos, there are remnants of the missiles and dead people. About 30 killed and 300 wounded as of this moment just there. Again, this is just a rank and file railway terminal, just an ordinary town in the east of Ukraine. This is how Russia came to protect the Donbass, how they view the protection of the Russian-speaking population. And this is the 44th day of our reality. Muy bien. Si tú hubieses sido subsecretario de Defensa en estos momentos en que Zelensky está encarecidamente pidiendo más ayuda militar, aérea, porque cree que de nada sirven las medidas diplomáticas y económicas si se pierde la guerra, ¿qué habrías recomendado al presidente? Sin duda alguna, la ayuda que se está prestando ahora tenía que haberse prestado mucho antes. Las sanciones diplomáticas y las sanciones económicas son muy importantes y tienen un papel muy importante que jugar en toda esta guerra. Pero la ayuda militar es esencial. Para que Ucrania se defienda, necesita tener los armamentos necesarios para poder hacer lo que tienen que hacer. Y los Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN, podían haber hecho mucho más antes. Estamos viendo que poco a poco están llegando ahí, pero eso tenía que haber pasado el día número 1, no ahora. ¿Y ahora? Mira, eso va a ayudar mucho. Hemos visto que la valentía del pueblo ucraniano y la habilidad de las Fuerzas Armadas han sido increíbles. Yo creo que Putin se equivocó en 4 cosas. 3 ya las hemos visto. Una todavía no la hemos visto, pero creo que la vamos a ver. Número 1, no pudo calcular la valentía del pueblo, la manera en que defienden su territorio. Número 2, no calculó los graves errores de las Fuerzas Armadas rusas, la falta de coordinación. Número 3, creo que tampoco calculó la manera en que la comunidad occidental, los países de la OTAN, los Estados Unidos, de manera contundente se han opuesto a esta invasión injustificada. Y número 4, esto no lo hemos visto, creo que lo vamos a ver, no es cuestión de días, quizás cuestión de meses, que los mismos oligarcas rusos y quizás en algún momento el pueblo ruso se le voltee. Tiene una popularidad muy alta, de hecho ha aumentado su popularidad, estaba en el 60%, ya va por encima del 80%, obviamente, porque tiene control total de los medios de prensa, que le están vendiendo una imagen totalmente falsa al pueblo ruso, pero ya se le está
se está viendo poco a poco el impacto que las sanciones económicas están teniendo donde más le duele a los oligarcas, que es en el bolsillo de ellos. Yo creo que eventualmente cualquier cambio tiene que venir dentro de Rusia y los oligarcas, creo yo, que en algún momento van a hacer sentir su voz. Yo también creo que sí, porque los nacionalismos son usados por estos dictadores como un arma. Bueno, pasó con la dictadura argentina, que cuando declara la guerra, cuando invade las Malvinas y declara la guerra a Gran Bretaña, pues esa dictadura militar odiada hasta el día antes, de repente la gente salió a las calles a aplaudirle, etcétera. Pero después todo eso se va quebrando. De todos modos, esas encuestas que han salido dentro de Rusia, yo las cuestiono porque está prohibido oponerse a la guerra. Claro. Y las manifestaciones iniciales fueron reprimidas, Claro. Miles de personas. O sea que tú tienes razón, eso va a resquebrajarse de mil maneras. Pero también me temo que esa unidad de Occidente se empiece a quebrar. ¿Cuánto puede resistir? Ese es el gran peligro y tenemos que entender que en Estados Unidos, si bien el costo de los productos básicos, el costo de la gasolina ha aumentado a raíz de la guerra, mucho más en Europa. O sea, Europa depende muchísimo más que los Estados Unidos, no solamente del petróleo, sino del gas natural de Rusia. Así que esto tiene un impacto mucho mayor en Europa que en los Estados Unidos, lo cual puede sugerir que en algún momento esta unidad que hemos visto de parte de la Unión Europea, de la OTAN, se quebrante en algún momento. Espero que no sea así, porque las atrocidades que estamos viendo gracias a la tecnología, a los videos, es increíble, como tú dijiste, injustificable. Hay unas imágenes de Eslovaquia que está entregando armas ya un poquito más sofisticadas. Hay una decisión de enviar cohetes. No sé si podemos ver. Parece haber una divergencia entre, excepto Hungría, que es un caso aparte, entre los países que sufrieron el comunismo y los propios Estados Unidos. Hay más decisión por parte de Checoslovaquia, o sea, de la República Checa y de Eslovaquia, de Polonia, de países que entienden y que han sufrido el rigor ruso en algún momento, ¿no? Así es. Ahora, como subsecretario de Defensa, el tema aéreo, Sí. ¿sí o no? Mira, totalmente. Hay algo que no entiendo en realidad. Vimos que en un momento los Estados Unidos aceptaron esta entrega de aviones por medio de Polonia y de repente... Pero Borrell delató el caso, no sí, sé si... correcto. Y en cuestión de un día se cayó esta transacción. Es importantísimo. Ya Putin dijo que las acciones que está tomando los Estados Unidos y la OTAN es un acto de guerra, las sanciones económicas. El facilitar el traslado de aviones viejísimos, por cierto, que ya Polonia aceptó entregarle al gobierno ucraniano. O sea, no entiendo por qué los Estados Unidos de repente, de la noche a la mañana, dijo que no. Eso puede ayudar muchísimo porque el ejército ucraniano, que tiene ya el entrenamiento necesario, necesita las armas para poder pelear contra esta invasión. En tus años de experiencia, ¿escuchaste alguna vez a un presidente como hizo Putin amenazar directamente con las armas atómicas? Mira, no, ni siquiera en los momentos más peligrosos de la Guerra Fría eso sucedió. Tuvimos un periodo muy peligroso, ¿no? En el 62, durante esta crisis de los misiles, pero no vimos este tipo de amenazas descaradas que hemos visto de Putin. Ahora, sin embargo, en la medida en que Occidente se ha mostrado más fuerte, ha dejado de hacer las amenazas. Así es. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Claro, mira, la gente, en inglés dicen los bullies, ¿no? Sí, Como sí, Putin, los abusadores. Los abusadores responden a la fuerza. Y es por eso que es tan importante que Putin escuche de la Casa Blanca y de todos los gobiernos europeos un mensaje de fuerza, un mensaje contundente, no mensajes débiles. Claro, claro. Ahora tengo aquí una noticia que también es curiosa, ¿no? Porque todas las protestas del 2014 no era por la OTAN, era porque querían entrar en la Unión Europea y tener incluso un tratado de libre comercio. Y aquí ahora abrí el periódico El País de España y dice, junto con el tema del bombardeo, por supuesto, que la Unión Europea ha anunciado la reapertura de una embajada o de su embajada en Kiev. Y además que la Unión Europea dice que tiene la voluntad de que Ucrania se incorpore a la Unión Europea. Este es un mensaje
fuerte, ¿no? Muy importante y muy simbólico. Y si lo que quería Putin era alejar a Ucrania del occidente, lo que ha sucedido es exactamente lo opuesto. Ha acercado a Ucrania más al occidente, y el occidente, que la OTAN hace unos pocos años era una organización que tenía muchas divisiones. Hoy día es una organización muy unida en contra de la agresión rusa. Ahora, uno de los argumentos de Putin es que no quería tener un país que hiciera frontera directamente con Rusia que perteneciera a la OTAN. Pero si ellos se anexaran Ucrania, entonces iban a tener no uno, sino 3 países de la OTAN. Totalmente, Es un argumento raro, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Yo creo que aquí, como te dije, Putin no calculó la respuesta contundente de parte de la OTAN y los Estados Unidos y falló, indiscutiblemente falló. Pero yo entiendo que no lo calculara, porque fíjese, unos días antes había entrado en Uzbekistán, en Bielorrusia, a apoyar a esos dictadores. En el 2014 en Crimea. Antes había estado en Georgia, en Chechenia arrasó. Sin respuesta del occidente. Occidente, en Siria. ¿Sí? O sea, si hoy Bashar al-Assad está en el poder, dicen todos los analistas, porque la aviación rusa le salvó de alguna manera. Pues él dijo, pues si no ha pasado nada hasta ahora, ¿por qué? Y con toda razón, porque lo que vio de parte del occidente fue mucha debilidad. Como tú bien dices, invade territorio tras territorio tras territorio sin ninguna consecuencia. Entonces, creo que tiene cierta lógica que él asuma que si hace lo mismo con Ucrania, no va a haber consecuencias. Ahí sí no calculó bien, pero entiendo por qué lo hizo, porque no vio ninguna respuesta contundente en todas sus violaciones territoriales anteriores. Ahora, Infobae le ha llamado la trama latinoamericana de la guerra de Ucrania, ¿no? Primero, tenemos al presidente de Argentina que llega días antes y le ofrece a Rusia ser la puerta de entrada para América Latina. Luego vemos las votaciones en Naciones Unidas, Nicaragua, Cuba. Bueno, no puede votar Venezuela porque no ha pagado los 40 millones de dólares que le debe a la ONU. Pero México... Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa en Washington que no le prestan atención a lo que ocurre en su traspatio? Que no hay ningún liderazgo, en lo absoluto, ¿no? Latinoamérica no es una prioridad para esta administración, ni lo va a ser. La respuesta que tú como comentaste de México es bochornosa. O sea, increíble que el presidente López Obrador diga que quiere la paz, pero solamente la paz, según él, aparentemente es que los ucranianos no se defiendan de los rusos, ¿no? Una respuesta que es una vergüenza. Ajá. No sé, es muy complicado porque ustedes tenían información en la Secretaría de Defensa sobre este grupo llamado Wagner, que es un grupo como de matones que tiene Putin, que ahora mismo han intervenido en Mali. Los franceses dijeron, nos vamos de aquí porque no queremos ser cómplices. Han intervenido en Mozambique, han intervenido en Centroáfrica, la tierra de Bokassa, imagínense ustedes, ahí por diamantes, por oro, etcétera. Es muy común este tema de como grupos... mercenarios. Ajá, Sí. o empresas privadas, la guerra como negocio, ¿no? Yo sé que han acusado a Estados Unidos de hacer eso, pero ¿cuán común es? ¿Cuánto lo seguían ustedes desde Washington? Mira, con los rusos es bastante común, ¿no? La manera en que los rusos están utilizando estas tácticas para desestabilizar otros países es muy, muy importante. Los chinos también lo están haciendo, de una manera muy diferente, obviamente, ¿no? Lo están haciendo por medio de compras de accesos para construir carreteras, puertos, aeropuertos. ¿Estadios? ¿Han llenado de estadios Centroamérica? Totalmente, totalmente. Entonces hacen contratos con los gobiernos, con gobiernos africanos, gobiernos latinoamericanos, que aparentemente son muy favorables, pero cuando lees la letra chiquita abajo, te dicen que si no pagas estos términos en cierto tiempo, te quitan todos los accesos. Y obviamente estos gobiernos no pueden pagar y poco a poco los chinos están tomando posesión de puertos, de aeropuertos, de carreteras. Así que tanto los rusos como los chinos están haciendo lo mismo en África, en Latinoamérica, de una manera muy diferente. Los chinos de una manera más inteligente, más premeditada, más calculadora a largo plazo. Los rusos obviamente de una manera más ruda, más poco sofisticada, por decirlo así. Por último, ¿va a tener consecuencias la guerra de Ucrania en las elecciones internas aquí en Estados Unidos o eso es un tema secundario? Mira, yo creo que es un tema secundario porque la situación económica en Estados Unidos es tan desastrosa que la gente va a estar preocupada mucho más del precio
del arroz, del pollo, de la carne, de la gasolina, del desastre económico de esta administración, mucho más que de la guerra.